Bienvenidos a la meditación del día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu del Señor, llena nuestros corazones, enciende con tu sabiduría nuestra inteligencia para poder hoy acercarnos a tu palabra y conocer a través de ella tu voluntad, aquel mensaje de amor que hoy nos quieres transmitir. Oh Dios, que has querido iluminar los corazones con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre del bien y gozar de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. El día de hoy, lunes 2 de septiembre, meditaremos en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas, capítulo 4, de los versículos 16 al 30. En aquel tiempo, Jesús fue a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre hacerlo los sábados, y se levantó para hacer la lectura. Se le dio el volumen del profeta Isaías, lo desenrolló y encontró el pasaje en que se había escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Enrolló el volumen, lo devolvió al encargado y se sentó. Los ojos de todos los asistentes a la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a hablar. Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que ustedes acaban de oír. Todos le daban su aprobación y admiraban la sabiduría de las palabras que salían de sus labios y se preguntaban: ¿no es este el hijo de José? Jesús les dijo: seguramente me dirán aquel refrán: médico, cúrate a ti mismo, y haz aquí, en tu propia tierra, todos esos prodigios que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm. Y añadió: yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia durante 3 años y medio, y hubo un hambre terrible en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda que vivía en Sarepta, ciudad de Sidón. Había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado sino Naamán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose, lo sacaron de la ciudad, y lo llevaron hasta una barranca del monte, sobre el que estaba situada y construida la ciudad para despeñarlo. Pero él, pasando por en medio de ellos, se alejó de allí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este evangelio realmente me pone a reflexionar muchísimo y es la invitación que hoy lunes les hago para iniciar la semana. En nuestra posición, en nuestro momento actual de nuestra vida y en la manera en que hoy nos desenvolvemos como cristianos. Es muy interesante cómo el Señor acude como buen judío a la sinagoga y bueno, como de costumbre, lo dice el Evangelio, toma el pergamino y empieza a enseñar. Es algo muy significativo para nosotros hoy como creyentes ver que incluso el Señor siendo Dios, Jesús siendo Dios, pero siendo hombre también, iba los sábados, pues era el día santo de los judíos, es el día santo de los judíos y en el tiempo del Señor, viviendo como judío, acudía cumpliendo aquel mandamiento para respetar las fiestas. Y él era Dios. Y aún así Él estaba ahí presente. ¿Y cuántas veces nosotros, por flojera, porque simplemente no sabemos priorizar y ponemos por encima de lo más sagrado que es el encuentro con Dios, cualquier otro compromiso humano, no necesariamente malo, simplemente humano, y olvidamos al Señor en la Eucaristía del domingo, por no decir cualquier otro día de entre semana que pudiéramos ir a visitarle, pero en domingo, que es el día santo, a veces lo damos por hecho, lo pasamos por alto y simplemente no acudimos. Y es un recuerdo a la humildad con la que tenemos que vivir nuestra cristiandad, este seguimiento de Cristo, porque si le queremos seguir de verdad, buscaremos hacer tal cual Él hacía.
y buscaremos cumplir las enseñanzas más que por compromiso, por amor. Cristo era Dios. No tenía un compromiso para sí mismo, mas tenía un compromiso de amor con su Padre, Dios Padre. Y entonces nosotros, que se nos ha revelado que somos hijos en el Hijo, que somos hijos en Cristo Jesús, también busquemos acercarnos a Dios Padre en esa calidad de hijos, en esa calidad de necesitados de amor, y de buscar corresponder a ese amor con nuestra presencia ahí en las fiestas santas, como es la misa dominical. Más allá de esto, me gustaría también hacer énfasis en otro aspecto del Evangelio que también nos pone a pensar sobre nuestra manera de vivir como cristianos. Es muy interesante cómo después de que Jesucristo en este pasaje lee una lectura y confirma que ese día en que se estaba leyendo se estaba cumpliendo, la gente se vuelve loca. Bueno, la gente estaba emocionadísima y todo el mundo aprobaba, como dice la lectura de San Lucas, que el Señor era Dios y que Él era el ungido. Y en ese momento el corazón de todos ellos iba acorde a lo que estaban viviendo. Y sin embargo, en un momento se empiezan a cuestionar que si Jesús no era el hijo de José. En otras palabras, la gente empieza a dudar. La gente comienza a tener dudas de fe en el Señor. Y esto es algo inmediato y sucede en nuestra vida diaria también. Como hay situaciones externas e internas, porque también hay cuestiones emocionales, que de repente nos tiran de nuestra zona de seguridad en una mala manera, porque empezamos a cuestionarnos y más allá de cuestionarnos a nosotros mismos, cuestionamos a Dios. Cuestionamos a Dios por lo que está sucediendo en el mundo, cuestionamos a Dios por lo que está sucediendo en mi familia, cuestionamos a Dios por lo que sucede en mi trabajo, en mi matrimonio, en mi noviazgo, en mi círculo social, etc. Cuestionamos a Dios. Nos olvidamos de ese Dios en el que creímos en ese momento de fervoroso arrojo, ¿no? En ese momento de abandono total. Y entonces empezamos a cuestionar todo. Bueno, Jesús les contesta a estas personas en la sinagoga que nadie es profeta en su tierra. Y les pone dos ejemplos, uno de Elías, uno del tiempo de Elías y otro del tiempo de Eliseo. Y con el fin de demostrar cómo, pues sí, al final del día, la gente que uno esperaría creyera, la gente en quien ya se ha manifestado el Señor, nosotros, cualquiera de nosotros, como cristianos, como bautizados, que somos templos del Espíritu Santo, que el Señor se ha manifestado en nuestras vidas de diferentes maneras y en diferentes situaciones, somos los primeros en dudar. Somos los primeros en cuestionar la divinidad del Señor. Y entonces, ¿qué sucede? Que todos los que estaban allí se llenan de ira, se levantan, lo sacan de la ciudad y lo querían matar. Pues lo querían tirar desde una peña. Y bueno, el Evangelio termina diciendo que el Señor pues se fue, no era su tiempo. Y hoy en nuestra vida, ¿qué le hacemos al Señor? ¿Qué hacemos nosotros con nuestra fe? ¿Qué hacemos nosotros con nuestra amistad con Él? Con nuestra relación con Él. ¿A dónde la dejamos? ¿La olvidamos? ¿La escondemos? ¿Es temporal? ¿Es permanente? ¿Qué hacemos? Porque cuando suceden estas cosas, hacemos todo lo contrario a lo que deberíamos hacer. Y entonces, para terminar esta meditación, me gustaría invitar a cada uno de los oyentes a que tomen un momento después de escuchar la meditación en silencio y pregúntenle al Señor de qué manera le gustaría a Él que reaccionásemos la próxima vez que nos encontremos ante una situación que confronte nuestra fe. Yo estoy seguro que el Señor tiene una respuesta muy especial para darnos.
Te damos gracias, Señor, por todos los beneficios recibidos el día de hoy. A ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Cristo, Rey nuestro, venga a tu reino. María, Reina de los Apóstoles, enséñanos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te invitamos a convertirte en partícipe de Meditación del Día como donante de este apostolado. Ayúdanos a seguir llegando a más personas. En la descripción del podcast o del grupo podrás encontrar el enlace para convertirte en donante. Muchas gracias por tu apoyo. Nos escuchamos mañana.